Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts de Cine y Entretenimiento y a las agencias de Cine y Entretenimiento, y también les damos la más cordial bienvenida a los siguientes programas de Dragon Warrior, el universo de The Dragon Warrior, el multiverso de The Dragon Warrior, The Dragon's Warriors, el mundo del derecho y Cicerorum Corpus Juris Civilis, y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. En esta ocasión abordaremos el comparativo de cine, derecho e historia con las siguientes franquicias: los X-Men, X-Force y Linterna Verde, a su vez también Hellboy y Titanes del Pacífico, Avatar de James Cameron, y principalmente y por último con Blade, el cazador de vampiros, Ghost Rider y Wolverine, y esperamos que sea de su preferencia y agrado. Se repite una vez más, esperamos que estas cápsulas en conjunto con cine, derecho e historia sean de su preferencia y agrado. Y sin más preámbulo, vamos a empezar primeramente con X-Force y el Linterna Verde. Ahora bien, amigos míos, X-Force y Linterna Verde, principalmente estas dos franquicias de los universos de Marvel y de DC Comics, nos hablan acerca del miedo de la gente a lo desconocido. Pero ¿qué pasa si la gente le teme a lo desconocido y si estas situaciones desconocidas son las únicas armas para proteger a la gente de los círculos de odio y de violencia que han azotado a la humanidad por siempre y siempre, para toda la eternidad y posteridad en toda su historia? De esto principalmente nos habla X-Force, Fuerza X y el mundo de Linterna Verde, porque si analizamos desde un punto de vista cinematográfico a X-Force, Linterna Verde, principalmente son un grupo de mutantes comandados por Cable, que ha ido cambiando sus alineaciones con el paso del tiempo, que tienen la única misión de proteger a las personas que desconocen a los mutantes, que le tienen miedo a los mutantes. Y principalmente y por todas las cosas, amigos míos, esta nueva agrupación de los mutantes denominada X-Force, Fuerza X, cumple las misiones que los X-Men no están dispuestos a cumplir, que es principalmente que para salvar vidas debemos de quitarlas. Principalmente esto nos dice el discurso, el mensaje de X-Force, Fuerza X. Desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista del derecho en general, nosotros no podemos quitar una vida para salvar a otras, ya que eso iría en contra del derecho de la vida, porque estaríamos privando de la vida a las demás personas. Y desde el punto de vista histórico, mientras existe el mal, mientras existan personas que nada más vean por su propio beneficio y quieran el poder para sí mismos, hay que tener en cuenta que necesitamos de salvadores, que nos digan que hay esperanza para que la gente cambie. Y por supuesto, amigos míos, todo esto indica que siempre habrá esperanza, pero depende de nosotros ser nuestros propios héroes. Y por eso esta clase de agrupaciones de mutantes como X-Force, Fuerza X, nos dicen que principalmente nosotros debemos de tener siempre la esperanza con la frente en alto,
porque la esperanza es lo último que se pierde, pero principalmente ya nuestros análisis de cine, derecho e historia principalmente nos dicen que X-Force Fuerza X actúa en base a su propio código y no actúa en base a códigos de los héroes, sino actúa bajo los códigos de una agrupación antiheroica. Y para saber más de esto les recomendamos mucho Uncanny X-Force de Marvel, que ahora principalmente la distribuye Panini Manga. Ahora bien, nos pasamos al tema de Linterna Verde. Aquí la cosa cambia porque principalmente el cuerpo de Linternas Verdes utiliza una emoción denominada la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes la voluntad suficiente para hacer bien las cosas, te va a ir bien en todos los aspectos de tu vida. Pero si de repente tienes miedo o las demás emociones como la ira, el odio y principalmente la oscuridad domina tu corazón, entonces te estarás alejando más de tu objetivo. Esto principalmente nos lo menciona el cuerpo de Linternas Verdes y el propio Hal Jordan, en donde en varias frases nos dice que la voluntad es la más fuerte de todas las emociones, porque la voluntad hace que sobrepasemos nuestros propios límites para obtener lo que más queremos en la vida, ya sea una superación y motivación personal e intrapersonal, y todo lo que nos rodea y en nuestro propio entorno social. Desde el punto de vista cinematográfico, principalmente la historia de Linterna Verde está bien implementada, fundamentada, motivada y cimentada, porque nos habla acerca de conflictos en la galaxia, en donde necesitamos de salvadores para que nos protejan de las amenazas en el mundo real y en la vida real. Y a veces nos gustaría estar en ese mundo ficticio para que seamos guardianes de todo el cosmos y de todo el universo, pero principalmente también nosotros tenemos nuestra propia percepción de superarnos y motivarnos personalmente para lograr las cosas que más queremos en la vida. Y a su vez también, amigos míos, desde el punto de vista de derecho, es que la vida se debe de proteger ante cualquier costo. No puedes quitar la vida principalmente porque hay injusticias en todo el mundo. Nosotros no podemos quitarle la vida a las demás personas, porque todo se debe de llevar a cabo mediante un procedimiento y un proceso judicial. De esto nos habla Linterna Verde, y desde el punto de vista histórico siempre va a haber gente mala con poder ilimitado que querrá hacer injusticias, impunidad y a su vez también hacer y realizar actos de círculos de violencia y odio para separar más a la sociedad. Por eso es que con los cuerpos de Linternas Verdes se busca la unidad entre todos los seres mediante la emoción de la voluntad. Y si nos vamos a las demás corporaciones de linternas, que es la amarilla, índigo, el amor y las demás emociones que ya habíamos comentado anteriormente y previamente, nos estamos dando cuenta que principalmente la voluntad es la emoción más fuerte de todos los tiempos, porque nunca debemos de rendirnos para lograr nuestra propia felicidad, superación y motivación personal. Ahora bien, nos pasamos con los X-Men. Principalmente los X-Men se crearon en una época de círculos de violencia y odio, en donde había muchas injusticias, demasiadas injusticias. Estos círculos de violencia y odio
estuvieron motivados principalmente por situaciones políticas, por situaciones de violencia y odio totalmente imparables, extremistas y violentos. De, de todos estos círculos de violencia y odio, amigos míos, surge la idea de crear a los X-Men y a sus demás variantes de mutantes. Entonces aquí, amigos míos, los X-Men buscan, junto con el profesor Charles Xavier y a su vez también todos los mutantes de todo el universo, multiverso, mundos y mitologías de Marvel y demás, buscan que haya una unidad para que todos los seres humanos nos aceptemos tal cual y como somos, como seres humanos que tienen aciertos y desaciertos, ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades. De hecho, desde el punto de vista cinematográfico, el mensaje y discurso que maneja X-Men es que todos los seres humanos nos aceptemos tal cual y como somos, como seres humanos que cometen errores, que aprenden de ellos y pueden mejorar constantemente en la sociedad. Pero desgraciadamente la sociedad a veces nos margina, nos pervierte y principalmente nos critica y nos aísla del mundo. Y de hecho este es el mensaje de X-Men desde el punto de vista cinematográfico. Desde el punto de vista legal, les decimos que el hecho de que este grupo de mutantes y sus demás variantes busquen la unidad entre todos los seres vivos y entre todos los seres humanos es mediante una equidad, mediante una igualdad y mediante una justicia pacífica. Pero también hay personas como Magneto y los demás mutantes que no están de acuerdo con el sueño de Charles Xavier, por lo que es una dualidad de poderes que principalmente lo único que nos convierte en esto es que unos quieren el bien y otros el mal, otros la paz y otros la guerra. Principalmente esto es lo que maneja X-Men desde el punto de vista cinematográfico y principalmente desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista histórico, amigos míos, maneja a que siempre los vencedores y los vencidos siempre van a contar su versión de los hechos, pero principalmente para poder mejorar como sociedad y como seres humanos, debemos de hacer un lado nuestras diferencias y principalmente convertirnos en una sociedad que esté dispuesta a ayudarse a sí misma y a todos los factores que participen en ella para tener un futuro mejor y una vida mejor y un mejor futuro para las futuras generaciones. Todo esto, amigos míos, lo podemos ver en la saga de películas de X-Men de los años 2000 y en todas sus series de animación, incluidas las de Wolverine y ya próximamente Deadpool 3 y próximamente la continuación de la serie animada o original de X-Men, X-Men 97. Y los mantendremos al tanto de todo esto, amigos míos. Ahora bien, nos pasamos ahora a los temas de Hellboy y de Titanes del Pacífico. En el caso de Hellboy, el discurso cinematográfico es: ¿qué pasa si tú eres una persona diferente, estás marginado por la sociedad y los demás ni siquiera te aceptan? ¿Qué puedes hacer tú para ser una mejor ayuda para la raza humana y la humanidad? De esto nos habla la historia de Hellboy. Principalmente nos habla acerca del bien y del mal. Y aquí se nos explica que Hellboy fue principalmente criado por humanos que le enseñaron las cosas buenas y cosas malas. Eso es desde el punto de vista cinematográfico.
pero también nos habla acerca de la dualidad del bien y del mal. Ahora bien, eso es desde el punto de vista cinematográfico. Desde el punto de vista del derecho en general, esta dualidad de lo moral, de lo ético y del bien y del mal hace hincapié en que principalmente nosotros tenemos el libre albedrío para cometer tanto actos buenos y actos malos, pero principalmente Hellboy nos dice también que podemos cambiar nuestras acciones y podemos cambiar nuestro propio destino si nos lo proponemos. Y desde el punto de vista histórico, amigos míos, principalmente la sociedad y los vencedores y los vencidos siempre van a tratar de contar su propia historia, pero Hellboy nos dice claramente de que principalmente si queremos mejorar como sociedad debemos de quitarnos esa manía, esa mezcolanza, esta mezcla de sentimientos, de círculos de violencia y odio para que podamos mejorar como personas y como seres humanos. Y ahora bien, nos pasamos con Titanes del Pacífico. Aquí principalmente, amigos míos, desde el punto de vista cinematográfico, se nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una amenaza estratosférica que supera a la raza humana nos quiere destruir de la faz de la Tierra? Este es el argumento de Titanes del Pacífico. Y principalmente, amigos míos, el punto de vista de Titanes del Pacífico, desde el punto de vista cinematográfico, es que la raza humana es capaz de destruirse a sí misma. Y ante una amenaza estratosférica como los Kaijus que se nos menciona en Titanes del Pacífico, es que si nosotros no nos unimos como sociedad y como raza humana, estamos condenadas al fracaso y a la propia extinción. Eso es desde el punto de vista cinematográfico. Desde el punto de vista legal, hay principalmente códigos morales y éticos y, por supuesto, judiciales, en donde principalmente se nos explica qué pasaría si la raza humana nada más actuara mediante su propio egoísmo. ¿Y qué pasa si no está dispuesta a salvar a los demás? Esa también es otra pregunta que nos hace Titanes del Pacífico. Y desde el punto de vista histórico es que siempre los poderosos van a tratar de ser los que escriben la historia, mientras que los que siempre estuvieron en el bando de los vencidos no tienen ni voz ni voto en la historia. Entonces, ya con esto, amigos míos, nos damos una idea de dónde va el origen y mensaje y discurso de Titanes del Pacífico. Y una vez aclarado esto, les decimos también que hay múltiples películas y múltiples series de animación que podrán consultar en todas sus plataformas de streaming favoritas, incluidas las películas que ya y temas que ya habíamos abordado anteriormente y previamente de los temas de la cultura pop geek otaku en conjunto con cine, derecho e historia. Finalmente, amigos míos, también les decimos que el discurso con Avatar de James Cameron, nos habla acerca, desde el punto de vista cinematográfico, el discurso y mensaje que los seres humanos, a raíz de que ya se consumieron todos los recursos del planeta, se ven en la necesidad de colonizar planetas. Y es aquí en donde encuentran Pandora. Pero ¿qué pasa si los seres humanos, al encontrar estos planetas, deciden defenderlos de su propia raza? Este es el discurso que nos maneja principalmente James Cameron desde el punto de vista cinematográfico. Desde el punto de vista legal, hay que recordar que el medio ambiente es un derecho fundamental de todos los seres humanos y de todos los seres vivos,
y depende de nosotros cuidarlo y protegerlo. Pero principalmente también desde el punto de vista histórico es que siempre los vencedores van a tratar de apoderarse de todo ambiente que les sea útil para sus propios beneficios, mientras que los vencidos siempre van a ser los marginados, siempre como ha sido en toda la historia universal y del mundo en general. Entonces aquí ya se nos presentan ya tres vertientes en donde principalmente debemos de hacer énfasis y de analizar esta situación en que principalmente debemos de cambiar como sociedad, porque si no lo hacemos estaremos condenadas al fracaso y a la propia extinción de la misma. Y ya finalmente finalizamos tanto con Blade, Wolverine y Ghost Rider. Principalmente estos tres antihéroes actúan bajo su propio código moral, su propio código ético, su propio código judicial, pero principalmente al haber tantas injusticias en el mundo, ellos actúan fuera de la ley, pero están justificados de acuerdo a sus respectivos autores y a sus respectivas historias, que principalmente que mientras la gente haga el mal, mientras haya gente que quiera lastimar a los demás y la sociedad pervierta a los demás, el mal siempre va a existir. Y el bien nada más es un libre albedrío que muchas o pocas personas pueden darse el lujo de hacerlo, de implementarlo, de formalizarlo y materializarlo. Por eso es que sus acciones son demasiado antiheroicas. Y principalmente esto es desde el punto de vista cinematográfico. Desde el punto de vista cinematográfico es que sus acciones son antiheroicas, pero también con un discurso, un mensaje y un trasfondo totalmente radical. La sociedad se pervierte a sí misma, es decir, la sociedad se pervierte a sí misma, la sociedad se pervierte a sí misma y principalmente toda la sociedad no es capaz de hacerse el bien y siempre va a existir esta dualidad entre el bien y el mal. Desde el punto de vista del derecho, sus acciones pueden estar justificadas o no estar justificadas, pero siempre se deben de tener en cuenta que todo esto es para salvar vidas o para un bien común, pero no pueden actuar fuera de la ley porque la ley es clara, pero principalmente la figura del antihéroe es: protejo al inocente a mi manera y al culpable lo mato porque principalmente no merece vivir. Entonces aquí ya vemos lo que decía Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Y desde el punto de vista histórico es que tanto vencedores y vencidos siempre van a tratar de querer tanto hacer el bien y el mal, y este es el discurso de todo lo que ya les habíamos dicho anteriormente y de los anteriores temas que ya habíamos abordado anteriormente y previamente. Cambio y fuera, cine, derecho, historia y más. Y tampoco deben de olvidar, amigos míos, que The Punisher sigue la misma lógica que ya habíamos comentado anteriormente y previamente en el presente análisis. Y era todo lo que queríamos aclarar. Muchas gracias por todo.